Entonces, en ese marco, en un primer momento, poder recrear qué pensamos o qué entendemos por la energía, ¿no? En todo caso, donde habitualmente estamos o asociamos la energía a un concepto de la física que lo identifica con algún proceso, con alguna cuestión. Pero pensar en todo caso en los procesos de transición energética a los cuales nos vamos a referir requiere poder adoptar una mirada de la energía en tanto problemática no solo de la física o no solo de la tecnología, sino como una problemática del orden de lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo ambiental, de manera de poder en todo caso pensar en qué momento del desarrollo estamos y en qué momento, y en ese sentido, qué plantear en este proceso de mirada de la transición. Y en ese marco también asumir que cuando hablamos de energía no solo hablamos de energía, sino que también hablamos de materia, de materiales, etc., como estuvo también expuesto en las presentaciones anteriores. Hemos vivido a lo largo de la historia reconocidos, no muchos, pero algunos reconocidos procesos de transición energética, ¿no? que en todo caso han significado cada uno de ellos lo que se denomina un salto adelante, o sea, un estadio de la sociedad en la cual la propia sociedad tuvo a su disposición más energía y más materiales. Podemos ubicar el paso de los cazadores-recolectores a la primera agricultura, un segundo proceso posiblemente dentro del mismo modelo agrícola, del mismo proceso en el cual entramos a una etapa de sociedades dominadoras, y tal vez un último periodo de transición fuerte energético que podemos ubicar con la revolución industrial y la aparición de los combustibles fósiles. Pero todos procesos en los cuales al incremento que se fue dando de la población también se fue dando un incremento de la cantidad de energía utilizada o inclusive de la disponibilidad de energía utilizada. Todo un proceso que fue en definitiva cambiando el aspecto del mundo que conocemos, ¿no? Cambiando el aspecto del mundo y cambiando también la relación de la sociedad con la naturaleza. Un incremento que estuvo asociado básicamente a un incremento de la complejidad de la sociedad humana, que tiene que ver no solo con el incremento de la población, sino con el incremento de la especialización, de la interconexión, del flujo de información, de las especializaciones productivas, y que inherentemente estuvo asociado a un incremento de la necesidad de energía para sostener esos sistemas ambientales humanos, esos sistemas sociales que fueron incrementando en esa complejidad. Este incremento de complejidad es lo que vemos hoy fuertemente asociado a el proceso de urbanización, etcétera, la complejidad de lo urbano a nivel global, que inclusive en nuestro continente es mucho más palpable porque sabemos que es en todo caso el continente más urbano que tenemos en el planeta y que crece más rápidamente hacia la urbanización. Entonces lo que asociamos es una historia de la sociedad humana en la cual en los diferentes procesos de transición energética tuvimos siempre disponible más energía y más materiales, y que esto es lo que sostiene o lo que viene sosteniendo el incremento de la complejidad de la sociedad tal cual lo conocemos. Por eso no estamos hablando de la problemática del crecimiento de la población, sino que estamos hablando de la problemática del incremento de la complejidad de la sociedad humana, que tiene una vinculación con el peso de los habitantes, pero que no es la problemática del peso de los habitantes, sino el peso de que cada uno de esos habitantes pesamos sobre la naturaleza en este contexto de desarrollo humano a lo largo de la sociedad. Entonces, si pensáramos en un proceso de transición energética, para nosotros es esencial pensar qué es lo que queremos cambiar y en todo caso pensar en un rápido y telegráfico diagnóstico del sistema energético tal cual lo conocemos. En ese marco diríamos que el sistema energético es un sistema fuertemente fósil, el actual, más del 80% de las fuentes energéticas son fósiles, son las principales responsables en todo caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también debemos admitir que el sistema energético es un sistema fuertemente desigual, fuertemente inequitativo, que a pesar del crecimiento exponencial de la utilización de energía a nivel planetario y de los impactos, no ha podido resolver la desigualdad y la inequidad que existe en el planeta entre países, entre regiones, en cada una de nuestras regiones. Pero también el sistema energético, como estuvo planteado en la intervención anterior, es un sistema fuertemente concentrado, fuertemente centralizado,
fuertemente conflictivo, ¿no es cierto? Históricamente es un sector conflictivo, desde guerras por el acceso a los recursos, pero también conflictivo en los territorios, por las tarifas, por el acceso. O sea, los conflictos son inherentes al sistema energético tal cual lo conocemos o al sistema energético actual. Es un sistema opaco, es un sistema diseñado para especialistas, donde la población en general no tiene acceso a los debates sobre el futuro y la realidad energética tal cual se conoce. Es un sistema fuertemente neoliberal en cuanto a su concepción normativa, regulatoria, y que fue en todo caso el resultado de los procesos de reforma de los 90 en casi toda nuestra región, y en muchos casos un modelo rentístico para muchas economías de nuestra región también, con un impacto fuertemente sobre las economías de cada uno de nuestros países. A esto debemos agregar una nueva presión que creo que estuvo planteada también en las participaciones anteriores respecto al impacto que implica las políticas de Green New Deal en las economías desarrolladas, que han generado una nueva presión extractiva ahora por los recursos, los materiales y los minerales para satisfacer un proceso de transición energética de las economías del norte, que hoy presionan con el hidrógeno, el litio, el cobre, las tierras raras, etc., sobre nuestra región, con una nueva andanada para transformar, en todo caso, el sistema energético o la matriz energética, en todo caso, en las economías desarrolladas, dejando, en todo caso, a nuestras economías los impactos que implica esta nueva oleada extractiva en nuestra región. Frente a esto, diferentes miradas para la transición energética. La mirada colapsista, la mirada de las grandes fortunas del planeta que ya están buscando cómo vivir en Marte frente a todo este sistema de colapso. Las miradas tecnocráticas que piensan que la tecnología lo va a resolver todo, que la geoingeniería, que las diferentes alternativas tecnológicas van a resolver el problema. El discurso del derecho al desarrollo, que es lo que prima en nuestra región, esta idea que plantean los sectores, inclusive progresistas de nuestra región, de que las economías desarrolladas quemaron combustibles fósiles 150 años y ahora nos toca a nosotros para poder desarrollar, como si seguir el mismo camino que siguieron las economías desarrolladas permitiera realmente pensar en un proceso de transición energética y de transición socioecológica que supere los límites que están establecidos. Y finalmente, en todo caso, la alternativa de las resistencias antisistémicas, que piensen realmente que estamos frente a la necesidad de cambiar no una matriz energética, no cambiar solamente las fuentes que utilizamos, sino de cambiar un sistema energético entendido como creo que estuvo expresado también, como un sistema de relaciones sociales que nos vinculan a nosotros como sociedad y a nosotros con la naturaleza. En ese marco, pensar en un proceso de transición energética requiere pensar en esta alternativa de cambio sistémico que permita abordar todos esos elementos del diagnóstico con esta mirada de transformación sistémica. Frente a esas perspectivas, 5 o 6 ejes por donde nosotros pensamos la transición energética en este contexto, o en esta clave sistémica. En primer lugar, la idea de disputar la lógica del sistema energético, la idea de disputar la lógica mercantil capitalista actual del sistema energético y tratar de construir o fortalecer la construcción de una lógica de derechos alrededor de la energía. Los derechos son construcciones sociales y debemos pensar en procesos y caminos que nos permitan construir en este marco el derecho social de la energía, debilitando todas aquellas relaciones mercantiles capitalistas que rigen el sector energético. Y esto, que parece muy etéreo, es muy concreto a la hora de pensar en procesos que nos permitan superar, derogar y pensar en regímenes normativos, regulatorios, legislativos que superen las lógicas neoliberales, privatizadoras de los 90 que rigen en la mayoría de nuestros países. Ahí hay una clave importante para pensar el proceso de transición energética, que es disputar la lógica y pensar en esta idea de lógica de mercado. El segundo eje, que tal vez es el más complejo que tenemos por delante, es cómo construir lógicas de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. Hoy sabemos que esta transición energética es una transición, un camino al que vamos si decidimos aceptar el desafío climático, que vamos a una transición en donde va a haber menos energía disponible y menos material disponible.
por la energía o por la problemática de los sumideros. Con lo cual, pensar en una lógica que supere la desigualdad y la inequidad energética en el planeta requiere construir formas y mecanismos de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. Encontrar caminos que nos permitan ser felices con menos materia y energía. Esto no lo va a hacer la sociedad de consumo, esto lo van a hacer los sectores populares seguramente construyendo otras lógicas de relacionamiento, y esto también tiene muchas implicancias concretas en la política de todos los días. Construir modos de producción de alimentos locales, bueno, hay una cantidad de herramientas de política que pueden aportar a este cambio cultural, que es en todo caso el desafío más grande que tenemos, el de más largo plazo, y que, como decíamos, solo puede ser construido por los sectores populares. La sociedad de consumo no lo va a hacer. El tercer punto tiene características de emergencia, que es, en todo caso, cómo pensar a la energía como una herramienta de redistribución de riqueza en un contexto de crecimiento de la pobreza energética en el continente, que venía siendo grande y que se incrementó durante la pandemia. Y esto tiene características de emergencia, porque tiene características, o de urgencias en todo caso, la necesidad de avanzar en disminuir y eliminar la pobreza energética en el continente y en el planeta. Es otro de los ejes de la transición energética y tiene estas características. Por supuesto que el eje del cambio de la matriz energética, la pata tecnológica, es un eje de la transición energética, pero es solo eso, es una parte. No alcanza con cambiar las fuentes energéticas que utilizamos. En todo caso, es una condición necesaria, pero no suficiente. Y finalmente, dos o tres puntos que me parece que son importantes, que tienen que ver con la discusión del modelo productivo. No podemos tener cualquier modelo productivo. El límite es la energía, el límite son los sumideros, el límite son los materiales. Entonces, pensar en qué sectores de la industria deben deprimirse, cuáles deben fortalecerse, pensar en economías de servicios, pensar en economías de cuidados, requiere una atención fuerte para poder pensar de qué manera pensamos este proceso de transición energética en el marco de un proceso de cambio de modelo productivo global. Y dos cuestiones finales para cerrar, que creo que son centrales, que tienen que ver una con la discusión al respecto a las tecnologías, y la otra que tiene que ver con cómo avanzar en procesos de democratización energética. Yo creo que ahí hay una dificultad muy fuerte en superar este sistema opaco que es el sistema energético y poder discutir en todo caso cómo encontrar mecanismos para fortalecer la participación ciudadana, no solo en lo que tiene que ver con los pasa o no pasa de determinados proyectos, sino en la toma de decisión sobre el futuro energético tal cual está planteado. Y en ese marco, tal vez la descentralización, la desconcentración, la generación de políticas locales, los procesos que tienen que ver con las alternativas de generación distribuida, etcétera, etcétera, son herramientas que pueden aportar en este sentido. Cierro solamente, quería recrear lo que es el proyecto de artículo 21 del proceso constitucional chileno, que aún no sabemos si va a ser aprobado o no, porque tiene que pasar por múltiples filtros y después por el plebiscito para aprobarlo. Pero intenta por lo menos dar cuenta de algunos elementos que permitan poner en discusión la lógica del sistema energético y en ese marco estas cuestiones. Finalmente, la verdad, para nosotros la energía es solo una herramienta que permite, en todo caso, mejorar las calidades de vida. No debe ser una mercancía, debe ser en todo caso un intermediario que nos permita, en el contexto de límites planetarios, de límites materiales, de límites de sumideros, pero de fuerte desigualdad, que nos permita en todo caso construir un proceso de transición energética que nos acerque a otro modelo de sociedad. Muchas gracias.